Hola, muy buenos días, tardes o noches. En esta ocasión voy a proceder a disertar el artículo académico de la maestría en educación musical que lleva por título La implementación del aprendizaje basado en proyectos para la adaptación de planes y programas de educación musical en unidades educativas rurales. Se ha realizado en una unidad educativa plena rural, nivel secundario, taller artesanal de educación popular, por sus siglas TAEPO, en la comunidad de Cochis, Chuquisaca. Y esto muestra que el currículo oficial por sí solo aún no logra conectar realmente con la realidad del estudiante rural, a pesar de que la música y la danza en las comunidades rurales son de mucha importancia. Son aspectos que no han sido contemplados en los planes y programas que nos sugiere el Ministerio de Educación, ya que tienen todavía un carácter más teórico y eurocentrista, lo que deja muy poco espacio para las expresiones artísticas propias. Además, que cada contenido está fragmentado, está aislado y no está secuencializado de una manera natural y pertinente, ni con el grado posterior, ni anterior, ni entre trimestres. Por lo tanto, se sugiere adaptar y reorganizar estos contenidos en base al aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes han trabajado en un proyecto principal y todos sus contenidos han sido eh, demostrados en estos proyectos. Todo lo que han aprendido lo han mostrado en estos proyectos y también parte mucho de valorar lo autóctono y se ha añadido mucho de danza autóctona y folclórica como aspectos importantes, ¿no?, a los proyectos, y se ha demostrado que con esta metodología la participación de los estudiantes ha aumentado en un 90%, eh, y estos resultados han demostrado que es un enfoque práctico y muy relevante y hace que la educación musical sea más motivadora, significativa. Entonces, este proyecto ya afirma que es importante replantear los planes y programas de educación musical para que realmente respondan a la realidad educativa rural y no solo reproduzcan modelos ajenos a este contexto. Palabras claves de este trabajo: descolonización, aprendizaje basado en proyectos, educación musical en el área rural. Este trabajo se ha realizado en un contexto educativo rural boliviano, y surge de la tensión que existe entre un modelo educativo sociocomunitario productivo con un enfoque descolonizador y que este choca con los planes y programas que nos sugiere el Ministerio de Educación en la materia de educación musical, que aún tiene rasgos eurocéntricos, ¿no? Y de ahí nace esta contradicción. Entonces, estos contenidos muchas veces son eh, alejados totalmente de una vivencia cultural rural, como puede ser la predominancia del solfeo, de los coros a una, dos, tres, cuatro voces, himnos cívicos y algunos otros contenidos que no responden, ¿no?, a la motivación y a la realidad de los estudiantes en un contexto rural. Sin embargo, también en las unidades educativas hay productos culturales interesantes, ¿no?, como pueden ser danzas folclóricas, eh, y bueno, también hay un producto artístico que es muy relevante en todas las unidades educativas, que son las bandas, ¿no?, estudiantiles. Sin embargo, todos estos productos, si bien son importantes, relevantes y que aportan muchísimo a la cultura, no son el reflejo de un trabajo en clases, ya que estos trabajos se hacen de manera voluntaria en horarios extracurriculares y no reflejan, ¿no?, el trabajo que se hace dentro del aula en la materia de educación musical. Asimismo, es importante destacar que existe el currículum regionalizado que pareciera responder a esta problemática. Sin embargo, este currículum regionalizado no ha sido actualizado desde el año 2016 y ya van a ser 10 años donde no se ha realizado ningún cambio. Entonces, asimismo, no existen contenidos para el nivel secundario. Entonces, hubiera sido importante que estos
que este currículum regionalizado haya podido actualizarse y mantenerse en el tiempo, pero no ha sido así. Y por misma razón ya no es una exigencia prioritaria por parte de las direcciones esta armonización entre ambos currículos, ¿no? Entonces, al final nos vemos obligados a mantener el currículum de los planes y contenidos que nos sugiere el Ministerio de Educación. Entonces, ante esta problemática se ha visto la necesidad de reorganizar y adaptar los contenidos a través de un aprendizaje basado en proyectos que estaría respondiendo y solucionando muchas de estas problemáticas. Metodología. Este trabajo tiene un enfoque mixto, cuantitativo como cualitativo, de los cuales se puede obtener datos e información verdadera y desde una perspectiva decolonial. Asimismo, se toma como metodología la investigación-acción, donde yo como investigador he formado parte de la comunidad educativa y hemos sido todos en conjunto quienes hemos sacado la problemática y no ha sido una idea de mí como investigador y ni he impuesto alguna idea que tenía quizás preconcebida anteriormente. En cuanto al objeto de estudio, es la reorganización y adaptación de los planes y programas del área de educación musical con enfoque descolonizador mediante el aprendizaje basado en proyectos. Como población total de la comunidad educativa, se ha trabajado con 119 estudiantes, que serían de primero de secundaria hasta sexto de secundaria, 12 docentes, 13 autoridades educativas, el director de la escuelita de la comunidad, el director de la unidad educativa TAEPO y el encargado del internado como administrativos y autoridades educativas. También se ha tomado en cuenta a un padre de familia por estudiante, siendo de la misma forma 119 padres, de los cuales se ha tomado una muestra de 95 estudiantes, 5 docentes, 3 autoridades y 20 padres de familia. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Con los estudiantes se ha utilizado una encuesta en base a cuestionarios. Con docentes y autoridades educativas se han hecho entrevistas en base a una guía de entrevistas semiestructurada. Y en cuanto a padres de familia se ha utilizado una guía de entrevistas más abierta. Asimismo, el día de la reunión para delimitar la problemática principal se ha realizado el mapa de sueños, que consiste en preguntar a los padres cómo era la educación musical 5 años atrás, cómo es en la actualidad y cómo quisieran que sea de aquí a 5 años. En cuanto al análisis de la información, eh, se ha buscado ver aspectos donde iban enfocadas las entrevistas, las encuestas, eran a la relevancia cultural, quizás a la dificultad de contenidos que ellos podían percibir, qué productos artísticos y musicales existían en la unidad educativa y la flexibilidad curricular que existía, más con administrativos y docentes, ¿no? De los de este diagnóstico se ha podido ver que el currículum estaba desconectado de la realidad cultural de los estudiantes rurales, que tenía una carga horaria insuficiente, que en la materia de educación musical se pasa una vez por semana y muchos contenidos como un coro a 4 voces era casi irreal y utópico de poder realizarlo. Producciones artísticas fuera del currículum, como pueden ser el ballet folclórico y las bandas estudiantiles. También se ha visto un poco la rigidez en la planificación, donde los docentes están un poco limitados sobre qué es lo que pueden añadir o adaptar, donde no se puede pedir, por ejemplo, libros ajenos al modelo, donde tenemos que presentar en nuestra planificación los contenidos en base a los planes y programas que nos da el Ministerio de Educación. Entonces hay una rigidez, si bien se permiten algunas adaptaciones y añadiduras, es muy poco flexible. Y por último, la desarticulación de contenidos, donde los contenidos de la materia de educación musical no están conectados
secuencialmente y son contenidos aislados donde se acaba el tema y ya no hay continuación y muchas veces se deja ese contenido y no se abre más. Entonces, en base a estos resultados y estas sí, a estos resultados, se presenta aquí las conclusiones preliminares que se van a realizar. En cuanto a los planes y programas, se da como conclusión que todos estos contenidos deben responder a la vivencia y a la realidad contextual. En cuanto a las dificultades prácticas y metodológicas, se ha visto que es importante ajustar correctamente los contenidos para obtener resultados realistas y de calidad. En cuanto a las producciones artísticas, se ha visto que es importante elaborar proyectos musicales con los planes y programas que nos da el ministerio y que sean igual, ¿no?, relevantes y motivadores para los estudiantes y que puedan ponerse al mismo nivel que puede tener una banda estudiantil. En cuanto a la flexibilización y planificación, a la rigidez que había del currículo, se ha visto que sí se puede priorizar y adaptar un poco los planes y programas a las necesidades que tienen los estudiantes. Y en cuanto a los contenidos aislados, se ha visto que es necesario que cada contenido pueda conectar obligatoriamente con el siguiente contenido que se va a llevar y no existan ya estos contenidos aislados o que ya no se vuelvan a abrir más o que sean tan ajenos a lo que se estaba llevando y puedan generar confusión en los estudiantes. Propuesta curricular, se sugiere que los contenidos que nos sugiere el Ministerio de Educación puedan ser reorganizados y estos puedan responder a un proyecto general, de tal forma que los contenidos que quizás estaban en el tercer trimestre puedan moverse al segundo o al primer trimestre, de tal forma que vayan de una manera que respondan a un proyecto y que sean secuencializados, que un contenido pase al siguiente y al siguiente y pueda sentirse el estudiante que está yendo en un orden. Otra propuesta es la integración secuencial de prácticas instrumentales y danzas. Entonces, cuando se planea hacer algún proyecto musical, instrumental, es importante que estas prácticas instrumentales sean secuenciales de sencillo a más complejo y también adaptar, ¿no?, y añadir a los contenidos danza autóctona en especial y folclórica, que estos se puedan añadir y puedan quizás abarcar contenidos teóricos que se pueden explicar a través de una danza. Y también se sugiere el desarrollo de proyectos musicales auténticos. Entonces, proponer proyectos que se puedan cumplir realmente y no proyectos quizás como un coro a cuatro voces que con una hora, con una clase a la semana es insuficiente y también que el coro es algo muy alejado para un estudiante rural. Entonces, muy difícil y muy poco motivador. Entonces, son proyectos que sean motivadores, relevantes y que reflejen la identidad y la vivencia de estos estudiantes. Ya en la última fase del proyecto, se muestra como ejemplo lo que son los contenidos para el curso de quinto de secundaria, en los cuales podemos aquí ver que muchos contenidos como la ejecución de instrumentos musicales armónicos y melódicos y rítmicos según el contexto del primer trimestre se relaciona con la demostración de coros y conjuntos musicales aplicando las cualidades de sonido del tercer trimestre. Sin embargo, todo el contenido que está en el medio del segundo trimestre y contenidos son contenidos que no siguen una secuencia, entonces son contenidos que están alejados y parecieran que no siguen una secuencia. De la misma forma, un contenido con el siguiente no sigue una relación ordenada, natural, entonces lo único que se quiere hacer es que estos contenidos, como en este curso, claramente se nos muestra que debemos acabar con conjuntos musicales autóctonos del contexto, dicen, ¿no? Entonces pueden ser autóctonos en un área rural y estos puedan integrarse de manera secuencial. Entonces, debo estructurar todos estos contenidos de una manera más natural, que el estudiante pueda sentir que lo que está avanzando le sirva para el siguiente y para el siguiente y para el siguiente hasta llegar a un proyecto.
En esta ocasión, estos son contenidos totalmente aislados, fragmentados, que no siguen un orden lógico. Es realizar estos temas y ordenarlos de mejor manera. Ordenarlos de que ya se lleva la música como lenguaje y esto me va a abrir la puerta a cómo se entiende la música con instrumentos autóctonos, y esto me abre la puerta a una práctica rítmica y melódica sencilla con instrumentos autóctonos, y esto también me va a llevar quizás a compararlo con otras formas y géneros vocales que han existido en la antigüedad, de tal forma que cada contenido en este curso, la sicuriada va a ser, eh, bueno, el instrumento autóctono base y el proyecto en el que se va a basar todo este año, y todo lo que uno vaya llevando eh, va a ir en base a eso, ¿no? A una presentación de una sicuriada, o puede ser una tarqueada o cualquier otra, ¿no? E incluso se puede usar las herramientas de transcripción, de software musical y apps para realizar nuestras mismas partituras o guías o grabaciones incluso de nuestra sicuriada. Entonces, es una forma más orgánica, más natural y más secuencial del trabajo en base a proyectos, ¿no? Mi proyecto es la sicuriada y todo lo que voy a llevar va a ir orientado a la sicuriada. Asimismo, se ha aplicado un roadmap, que sería un camino de proyecto, en el cual el estudiante puede visualizar todas las actividades que se van a realizar a lo largo de la gestión educativa. Aquí se puede ver que en el primer trimestre se va a realizar un diagnóstico, introducción, y después, para un Día de la Madre, presentar su primera sicuriada. Asimismo, en el segundo trimestre pueden tener la danza de Huititis, que es una danza autóctona en base a sicuriadas, donde se pueden hacer dos grupos, uno tocando, uno bailando, buscar una mejor estrategia, ¿no? De acuerdo a las necesidades y a las fortalezas que tenga el curso. También se ha habilitado participaciones voluntarias, donde el estudiante no siempre puede gustarle música autóctona, o podemos estar eh, pudiendo ser poco flexibles con el talento que tiene. Entonces se abre espacios también donde el estudiante puede mostrar ese talento que tiene, quizás en otros ámbitos musicales, y hasta finalmente llegar hasta una presentación final donde todo el contenido que ha llevado a lo largo del año, en base a los planes y contenidos reorganizados y adaptados, puedan dar como un producto final, una sicuriada, ¿no? Más compleja, más grande, y que pueda ser igual de relevante como puede ser una banda de guerra de cualquier unidad educativa. Se ha obtenido datos a inicio de año y a final de año en base a cuaderno pedagógico y a la observación. En estos hemos podido ver que los estudiantes a inicio de año veían que solamente la mitad de los contenidos de educación musical les eran relevantes y que ellos pensaban que les iba a servir en algún momento de su vida. Y para el finalizar el proyecto, los estudiantes veían que casi todos los contenidos que estaban llevando, un 90% de los contenidos, eran relevantes para su proyecto, ¿no? Y que todo lo que estaban avanzando les iba a servir para la presentación de su proyecto. En cuanto a la percepción de los profesores, muchos de los profesores veían que las actividades que se hacían en el aula realmente no se reflejaban en las presentaciones, eh, y que se realizaban en otros lugares, en otros horarios. Entonces, al finalizar el proyecto, se ha visto que todos los docentes han podido ver quizás desde su punto de vista, que los resultados eran mucho más objetivos y más relevantes. Y por último, la participación, quizás el aspecto más importante, donde los estudiantes de un 63% han pasado a un 90% de participación, un 95% de participación, un porcentaje relativamente alto, donde todos los estudiantes que han participado eh, lo han hecho con mucha motivación, aunque también ha existido un grupo más pequeño de estudiantes, de un 5%, una minoría muy pequeña, que no han logrado adaptarse, no han podido integrarse correctamente a estos proyectos, y por lo cual han sido perjudicados en su nota, ¿no? Y quizás en el aprendizaje también. Entonces eso requiere un poquito más de estudio.
Este trabajo se basa en varios autores como Botella Nicolás, Ana María y Ramos Pablo en el 2019, quienes indican según el aprendizaje basado en proyectos, el estudiante busca dar respuesta a todos los contenidos que está aprendiendo a través de la construcción de un proyecto, que es lo que se ha tratado de realizar en toda la gestión 2024. Asimismo, se rompe con esta dinámica de tema, examen, y es un proceso diferente de evaluación constante hasta llegar a la presentación del proyecto final. Jorgensen en el 2003 también nos indica que la educación musical debe adaptarse a las realidades que tiene un determinado contexto, determinada sociedad, y no puede ser aplicada de la misma forma. Quizás el currículum no está pensado de manera de dañar a los estudiantes, sino que quizás está pensado en otro contexto. Asimismo, promueve que los estudiantes deben construir vínculos profundos con el aprendizaje, de tal forma que cada contenido sea relevante para su vida. Elliot y Silverman en 2014 destacan que la educación musical es importante en la acción y no tanto que el eje central sean contenidos teóricos o que se queden dentro del aula. También que se sugiere que totalmente se debe abandonar contenidos aislados que no tienen una práctica continua. Cobo González y Valdivia Cañote en el 2017 también indican que el aprendizaje basado en proyectos es clave para motivar a los estudiantes, que ayuda muchísimo a esta motivación y participación de los estudiantes, también que favorece el sentido de pertenencia cultural, ya que como en esta cicuriada los estudiantes se han sentido muy identificados y han sentido que era un proyecto que todos conectaban, tanto la comunidad como los estudiantes. Y bueno, Tabanera Llorente en 2015 ven que reorganizar curricularmente permite optimizar los recursos educativos disponibles. El aprendizaje estructurado en proyectos mejora la eficiencia en contextos de recursos limitados. En base a lo que se tiene, en base a lo que los estudiantes, a sus fortalezas, se puede realizar proyectos más adecuados a la realidad rural, ¿no?, de las unidades educativas. Las conclusiones son: currículo oficial mantiene rasgos eurocentristas, eso es verdad. El currículum todavía tiene cosas que afinar. La reorganización curricular mediante el ABP mejora la participación estudiantil, eso se ha podido demostrar con los resultados. Que la inclusión de la danza y la música folclórica ha fortalecido la identidad cultural. Es evidente que incluir contenidos como danza en la materia de educación musical es de muchísimo beneficio para los estudiantes, no solamente rítmicamente en la motricidad, sino también en cuanto a la identidad cultural, ya que es una comunidad educativa rural, es de mucho beneficio. Otra conclusión es el incremento significativo, hasta un 90% en la participación estudiantil en actividades musicales. Quizás uno de las conclusiones más importantes, ¿no? Cómo hacer que los estudiantes participen. Muchas veces es difícil, a veces se elige a los mejores bailarines, a los mejores cantantes, entonces esto excluye a muchos de los estudiantes. En cambio, un 90% de participación yo creo que es algo muy destacable. Bueno, hay desafíos pendientes, hay ajustes curriculares por superar, hay dificultades que ocurren en base a estos estudiantes, ¿no?, que no se están pudiendo adaptar. Entonces aún queda pendiente esa investigación.